La glucosa es un monosacárido compuesto con 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Es una forma de azúcar que se encuentra en la mayoría de los alimentos, principalmente en los alimentos dulces, y es la principal fuente de energía para nuestro cuerpo. Existen 4 procesos metabólicos de la glucosa. Uno es para obtener energía mediante ella, que es la glucólisis, y los otros 3 son para regularla, que son la gluconeogénesis, glucogénesis y glucogenólisis. Cuando, por ejemplo, nos comemos un dulce, este viaja a nuestro estómago por el esófago. Aquí dura un rato hasta que se digiere y pasa al intestino delgado, donde los nutrientes son absorbidos por los capilares de las paredes intestinales. Aquí es cuando la glucosa llega a los vasos sanguíneos. La glucosa debe entrar a la célula para darles energía, pero no puede entrar por sí sola. Necesita de una hormona generada en el páncreas por las células beta, la insulina, la cual le permite a la glucosa el paso a la membrana celular. En este proceso, la célula usa la glucosa para obtener energía. Se divide en 2 etapas, cada una con 5 procesos que son activados mediante enzimas. Las enzimas catalizan reacciones químicas. Una molécula no va a reaccionar hasta que se junte con una enzima. Imagina que tienes un metal y planeas fundirlo, pero para esto ocupas fuego, y mientras no tengas fuego no le ocurrirá nada al metal. Aquí la enzima sería el fuego. La glucólisis comienza fosforilando a la glucosa, esto es, quitarle un grupo fosfato a una adenina trifosfato, con sus siglas ATP, convirtiéndolo en adenina difosfato, con sus siglas ADP, para agregárselo a la glucosa, y se desprende un ion hidrógeno de la molécula, convirtiéndole en glucosa 6-fosfato, ya que el grupo fosfato está ubicado en el 6º carbono. Siempre que se une un grupo fosfato a la molécula, se liberará un ion hidrógeno, y siempre que salga un grupo fosfato, se unirá un ion hidrógeno. Esto se hace para aumentar su energía y así poder utilizarla en otros procesos cuando sea necesario. Esta reacción se da por la enzima hexoquinasa. La terminación quinasa se le da a las enzimas que fosforilizan a las moléculas, es decir, agregan o quitan un grupo fosfato a la molécula. En la segunda reacción, la glucosa 6-fosfato se transforma a fructosa 6-fosfato mediante la enzima fosfoglucosa isomerasa. Esta terminación es porque la glucosa y la fructosa son isómeros. En la tercera reacción, la fructosa 6-fosfato se fosforiliza por la enzima fosfofructoquinasa, convirtiéndose en fructosa 1,6-bifosfato, porque ahora la molécula tiene un grupo fosfato en el primer carbono y otro en el 6º. Luego, esta se rompe en 2 moléculas de 3 carbonos, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, por la enzima fructosa bifosfato aldolasa. Esta terminación es porque está convirtiendo a la fructosa en 2 aldosas. Pero como solo el gliceraldehído 3-fosfato puede seguir los pasos restantes de la glucólisis, la dihidroxiacetona fosfato es isomerizada en gliceraldehído 3-fosfato por la enzima triosa fosfato isomerasa. Ahora tenemos 2 gliceraldehído 3-fosfato, así que las siguientes reacciones serán dobles. En la sexta reacción intervienen una molécula de nicotinamida adenina dinucleótido por sus siglas NAD+, una molécula de ácido fosfórico y la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. El grupo fosfato del ácido fosfórico se une al primer carbono del gliceraldehído, formando 1,3-bifosfoglicerato, porque ahora tiene un grupo fosfato en el primer y el tercer carbono. Y de los 2 hidrógenos restantes, uno se une al NAD+, para formar NADH, y el otro sale de la reacción como un ion hidrógeno libre. En el siguiente paso, la enzima fosfoglicerato quinasa transfiere el grupo fosfato del carbono 1 a una molécula de ADP, formando 3-fosfoglicerato y la primera molécula de ATP de la vía. Pero como son 2 fosfogliceratos, se forman 2 ATPs. Luego, el 3-fosfoglicerato se isomeriza en 2-fosfoglicerato gracias a la enzima fosfoglicerato mutasa. En la penúltima reacción, la enzima enolasa hace que se forme un doble enlace, eliminando una molécula de agua formada por el hidrógeno del carbono 2 y el OH del carbono 3, y como resultado obtenemos fosfoenol piruvato. Y al final, el grupo fosfato se desprende, convirtiendo una molécula de ADP en ATP, y se une un ion hidrógeno en el carbono 1, cambiando de lugar el doble enlace y así terminar en piruvato, por la enzima piruvato quinasa. Y como total al final de la glucólisis tenemos 4 ATPs, pero como se usaron 2 en las primeras reacciones, entonces tenemos 2 ATPs, 2 NADHs y 2 piruvatos,
que serán usados en otras reacciones metabólicas. Ahora pasamos a la gluconeogénesis, que es el proceso inverso a la glucólisis, partiendo desde piruvato, que puede venir como resultado de procesos adversos a la glucólisis, obteniendo glucosa si es que esta falta en la célula. Y mientras este proceso esté activo, la glucólisis no lo estará, o viceversa, para evitar reacciones en ciclos e innecesarias. En la primera reacción de la gluconeogénesis entra un ATP, al que se le separa un grupo fosfato, convirtiéndose en ADP, y una molécula de bicarbonato que se separa en una molécula de dióxido de carbono, que se unirá al piruvato para formar oxalacetato, y en una molécula de hidroxilo, que se unirá al grupo fosfato formando fósforo inorgánico, todo catalizado por la enzima piruvato carboxilasa. Después, el oxalacetato se fosforiliza por una guanosina trifosfato, con sus siglas GTP, convirtiéndose en GDP, y se libera un dióxido de carbono y un ion hidrógeno, convirtiéndose en fosfoenol piruvato, mediante la enzima fosfoenol piruvato carboxiquinasa. Cabe destacar que el GTP tiene casi la misma cantidad de energía que el ATP. Y a partir de aquí ocurren los procesos inversos de la glucólisis. Hasta llegar a la fructosa 1,6-bifosfato. En esta reacción entra una molécula de agua, dividiéndose en un ion hidrógeno, que se une a la fructosa 6-fosfato, y una molécula de hidroxilo, a la que se le une el grupo fosfato desprendido de la fructosa 1,6-bifosfato, esto catalizado por la enzima glucosa 6-fosfatasa. En la siguiente reacción, la fructosa 6-fosfato se isomeriza en glucosa 6-fosfato por la enzima fosfoglucosa isomerasa. Y para terminar, una vez más, entra una molécula de agua y sale un fósforo inorgánico por la enzima glucosa 6-fosfatasa, convirtiendo la molécula en glucosa. Y al final de la gluconeogénesis, por cada 2 piruvatos obtenemos una glucosa, pero perdemos 4 ATPs, 2 GTP y 2 NADH. Así que es un proceso muy costoso, pero útil para cuando no hay glucosa en el cuerpo. Cuando hay mucha glucosa en la sangre y la insulina ya suministró la necesaria a las células, la sobrante la almacena en el hígado y una pequeña parte en los músculos, por un proceso llamado glucogenogénesis. El primer paso de la glucogenogénesis es el mismo que la glucólisis. La glucosa se fosforiliza formando glucosa 6-fosfato. Después, la glucosa 6-fosfato se isomeriza a glucosa 1-fosfato por la enzima fosfoglucomutasa. En el tercer paso, entra a la reacción un uridín 5-trifosfato con sus siglas UTP, que se divide en un uridín fosfato, que se une al fosfato de la glucosa, convirtiendo la glucosa en uridín difosfato glucosa, y en 2 fósforos inorgánicos que salen de la reacción. Todo esto por la enzima UDP glucosa pirofosforilasa. En el paso 4, al uridín difosfato glucosa se le desprende el uridín difosfato, quedando como un residuo de glucosa, el cual se unirá a otro residuo de glucosa por la enzima glucogenina. Pero para esto se le debe desprender el grupo hidroxilo del carbono 4, y así se puede unir mediante el oxígeno, para formar el inicio de la molécula de glucógeno. Y una vez que ya se unieron las primeras glucosas, la glucogenina ya no es necesaria, así que se desprende de la molécula. Así que del glucógeno, al que se le irán sumando más residuos de glucosa de la misma manera, siempre por enlaces alfa 1,4. Y todo esto es catalizado por la enzima glucógeno sintasa. Ya que hay muchas glucosas en la cadena principal, se ramifica mediante enlaces alfa 1,6 por la enzima ramificante. A esta ramificación se le siguen uniendo glucosas mediante enlaces 1,4 y cuando llega a 8 glucosas se vuelve a ramificar y así sucesivamente. Una molécula de glucógeno puede llegar a tener hasta 120.000 moléculas de glucosa.
Cuando hay muy poca glucosa en la sangre, el páncreas activa las células alfa, que producen glucagón, y este irá al hígado a desintetizar el glucógeno, para convertirlo en glucosa y así balancear los niveles en sangre. La glucogenólisis es el proceso inverso a la glucogenogénesis. Cuando una está activada, la otra se desactiva. Primero, el glucagón activa la enzima glucógeno fosforilasa, que separa las glucosas, y añade un grupo fosfato a cada una de ellas, convirtiéndolas en glucosa 1-fosfato, moléculas que veremos más adelante. Cuando quedan 4 glucosas en la ramificación, entra la enzima desramificadora y transfiere una triosa a la cadena de donde parte la ramificación, para así poder separar la glucosa con enlace 1,6. Después, la enzima hidroliza la reacción, uniendo un grupo hidroxilo al glucógeno y un hidrógeno al residuo de glucosa para convertirlo en glucosa, y así entre los diferentes procesos metabólicos. Volviendo con las glucosas 1-fosfato, estas se isomerizan en glucosa 6-fosfato para luego convertirse en glucosa. De esta glucosa, la que fue formada en la glucogenólisis de los músculos se usará en otros procesos, y la formada en el hígado saldrá nuevamente a la sangre para seguir con el metabolismo.